Hola, buenas tardes, compañeros y maestro. Soy Luis Manuel Aguirre Ramírez, de la licenciatura en Educación Física, y vamos a hablar sobre un tema de demasiada importancia que se llama la práctica reflexiva como una posibilidad de construcción de saberes. Esto viene a una lectura la cual leímos y vamos a dar nuestro punto de vista de lo más importante. En primera, vamos a hablar y tenemos que saber qué es la práctica. ¿Qué es la práctica? Y ese tema también nos habla sobre variabilidad. Entonces, vamos a iniciar. ¿Qué es la variabilidad en la práctica? Bueno, es cambiar constantemente el contexto de la práctica en los programas que tienen como propósito desarrollarla en un ambiente moderado para que los niños tengan sus capacidades motrices, las puedan realizar mejor, pueden realizar actividades, pueden realizar diferentes cuestiones y mejoren más sus movimientos. Buenas tardes, compañeros y maestro. Soy Luis Manuel Aguirre Ramírez, de la licenciatura en Educación Física, y vengo a presentar lo de una lectura que se llama El diseño universal para el aprendizaje, DUA. Bueno, ¿qué es el DUA? Primera, el enfoque DUA pone el foco de atención en el diseño del círculo escolar para explicar por qué hay alumnos que no llegan a alcanzar aprendizajes previstos. Desde el CAST, se critica que muchos currículos están construidos para atender la mayoría de los estudiantes, pero no a todos. Entonces, estos currículos conciben que existe una amplia proporción del alumnado que aprende a formar y asimilar, entonces va con diferentes aprendizajes, y a esto lleva a que los niños no aprenden con las mismas estrategias didácticas. Esto provoca para una minoría que los objetos son prácticamente inalcanzables según el enfoque DUA. El propio currículo impide que estos estudiantes accedan al aprendizaje, o sea, estos chicos que se les dificulta por medio del aprendizaje DUA, ahora es un poquito más difícil sobre su aprendizaje, y se les voy a explicar por qué. Y bueno, hablaremos sobre la propuesta del CAST. Ok, pasa por dotar de mayor flexibilidad del currículo a los medios y a los materiales, de modo que todo el alumnado pueda acceder al aprendizaje. Hacer esto es más posible ahora que hace algunos años se utilizan las TIC. Por ejemplo, ¿qué son las TIC? Es tecnologías de la información y la comunicación. De forma activa, el proceso de enseñanza y aprendizaje, debido a las características de la flexibilidad y la versatilidad que poseen medios digitales. Ahora, ¿qué quiere decir? Medios digitales nos facilitan un poquito más el aprendizaje en los alumnos. Por ejemplo, diapositivas, utilizar el cañón, transmitir videos, transmitir diferentes cuestiones que van a facilitar el desarrollo en los niños y el desarrollo en los jóvenes. Por ejemplo, en la universidad, que utilizamos diferentes estrategias para aprender, la práctica y infinidad de cosas. Y bueno, que algo de interés que no se deja pasar, que pues apoyándose en las evidencias neurocientíficas que explican cómo funciona el cerebro al aprender en una oportunidad que ofrecen los medios digitales, el DUA propone un marco práctico de aplicación en el aula, que se organiza en tres principios. El entorno a ellos se configura en diferentes pautas de aplicación que los docentes pueden usar en el aula y a la hora de diseñar sus clases. Entonces facilita demasiado a los docentes en organización de clases. Y bueno, para concluir les voy a presentar las fases del origen del DUA. Por ejemplo, en primer lugar se explican los orígenes del DUA y el modo en los que los principios del movimiento arquitectónico, conocido como diseño universal, comenzaron a aplicarse en el ámbito educativo. En el segundo lugar se presentan los fundamentos neurocientíficos del enfoque, ¿sale? Del enfoque, exponiendo la estructura y el funcionamiento cerebral, definiendo las tres redes cerebrales implicadas al aprendizaje, así como su relación con los principios del marco del DUA. En tercer lugar, se analizan las ventajas y desventajas de los medios que se han usado tradicionalmente en las enseñanzas, así como las potencialidades de los medios digitales para atender la diversidad del alumnado.
Y finalmente, en cuarto lugar, se explica en detalle el marco del DUA, desarrollando los principios y pautas y poniendo ejemplos para guiar a los maestros en su práctica docente. Bueno, eso es todo de mi parte. Soy Luis Manuel Aguirre Ramírez de la licenciatura en Educación Física. Gracias.